algunos me conocéis, sabéis lo que siento en mi corazón, se burlan de mí, ¿no? Y entonces, la verdad es que, bueno, tenemos muchísimas encíclicas sociales y veremos cuántas, esta es una más, pero la razón de por qué sale esta encíclica es, y por qué se puso el nombre de León XIV, León XIV se encuentra en una situación vital en un mundo donde, fruto de la revolución industrial, se va generando un problema muy grave que es la cuestión obrera. Eso eran las cosas nuevas que ocurrían en esa época y hubo casi medio siglo, lo que se llama el movimiento social católico, de intentar responder cómo tratar con justicia a toda esa situación del mundo obrero que venían del campo, trabajaban muchísimas horas al día, todos los días de la semana, sin derechos laborales, ¿no? Y entonces pidieron al Papa como una palabra autorizada. El Papa, recogiendo, ¿no?, todo ese movimiento social católico, fue cuando publicó en el 1891 la primera encíclica social, que es la Rerum Novarum. Hoy en día el Papa se da cuenta que estamos en una situación no igual, sino análoga, donde la revolución de lo que nos viene encima es incalculable. O sea, las sorpresas de lo que vamos a ver va a ser espectacular. Fruto, lo veremos en la encíclica, de todo este avance en el mundo digital, que es la inteligencia artificial, la robótica y otras muchas cosas que no saca el documento, pero quien ha estudiado estas cuestiones sabe que hay detrás cuando hace referencia a algunas ideologías modernas que no sé si alguien ha oído hablar del transhumanismo y del poshumanismo. Entonces son unas ideologías que tienen mucho peso actualmente, que además de la inteligencia artificial y además de la robótica juegan con todo un mundo que es la terapia génica, la nanotecnología, que son las tecnologías que quieren aplicar al ser humano para hacer un ser humano cada vez más mejorado hasta el punto de llegar a dejar de ser humano para ser una nueva realidad que trascienda el ser humano como lo conocemos ahora, intentando como liquidar todos los límites que de alguna manera nuestra corporalidad nos impone. Entonces el Papa ve todo esto y ve que esto es un cambio de paradigma. Por lo tanto, y lo dirá en la encíclica, lo veremos, que no nos encontramos en una época de muchos cambios, que también, sino que nos estamos encontrando en un cambio de época. Y ese cambio de época va a hacer que tengamos que dar como una respuesta humana, porque el gran problema que genera este cambio de época, a diferencia de otras épocas, es la concepción de lo que es el ser humano. En el fondo, claro, si al ser humano le puedo quitar los ojos y poner ojos biónicos, me puedo poner un chip donde tenga conectada toda la Wikipedia, ¿no? Me pueden quitar los tendones, que hay una que no tiene, que le duelen los tendones, y entonces me ponen tendones de plástico irrompibles, pues eso ya existe. O sea, ya hay tendones de plástico irrompibles, ¿no? Y me quitan pues, el dolor de rodillas, me ponen una prótesis, pero aparte me ponen una musculatura artificial que me permite correr 5 veces más rápido de lo que corro ahora. Todo eso lo vamos a ir viendo porque ya muchas de estas cosas existen. Incluso es pensable con la terapia génica, ¿no? Pues por ejemplo, ver humanos con alas. ¿No? Dice, esto es posible. Bueno, ahora vamos poco a poco, ¿no? Tenemos terapia génica que cura alguna enfermedad que solo afecta a un gen, pero por ejemplo hemos conseguido hacer ratas fosforescentes. No sé si os sabéis, ¿no? Hemos cogido pues, el gen de las luciérnagas, que sabemos que pues, hacen que brillen por la noche, y lo hemos de alguna manera aislado y lo hemos, por la terapia génica, ¿no? Que tiene un nombre un poco complejo, lo hemos puesto a una rata y entonces esta rata por la noche está fosforescente. Y los hijos de la rata ya saldrán fosforescentes, ¿no? Porque está incorporado en tu sistema genético, ¿no? Entonces, quien dice esto, pues veremos unas cosas de aquí a una temporada, y ya no digo con el ámbito de los robots, lo que llegaremos a ver son incalculables. En China, me explicaban hace pocos días, pues intento ir a muchas conferencias de inteligencia artificial, que tienen fábricas enteras de chinos, todos con guantes, con sensores, y de tal manera que todo lo que hacen va directo a ordenadores
ordenadores donde están como de alguna manera entrenando la inteligencia artificial de los robots que de aquí a una temporada sustituirán a todos estos chinos que están trabajando. O sea que el paradigma de lo que nos viene encima tecnológicamente, pero además con las consecuencias sociales que todo esto implica, se van a perder muchísimos lugares de trabajo. Y hay estudios donde, haciendo prospectivas, algunas son, como dijésemos, muy radicales, pero otras, siendo muy positivas, el número de trabajos que se van a perder en comparación con los que van a nacer de nuevos, o sea, no hay ni punto de comparación. O sea, tuve una charla con un ingeniero que se dedica a estas cuestiones, me decía, Musen, va a tener mucho trabajo porque la gente no tendrá nada que hacer, o sea, y entonces o se mete en el mundo de las adicciones, los videojuegos y todo este mundo, o se mete en el mundo de la espiritualidad, porque van a tener todo el día para rascarse la barriga, ¿no? Y dices, vamos a ver muchas cuestiones de estas y podríamos decir, la situación de lo que nos viene no es de aquí un siglo o dos, ¿no? Hay un momento que estas ideologías transhumanistas y poshumanistas, que son, pues, por ejemplo, el ingeniero de Google, ¿no? Kurzweil, por ejemplo, dice que habrá un momento en la historia que le llaman la singularidad, o sea, en la encíclica, pero dicen el avance tecnológico es exponencial, pero esa exponencial llegará a un momento que será casi vertical, eso se llama una asíntota. Ese momento donde el cambio vital y cultural será espectacular, ponen todos los estudiosos de estas materias, ponen que ese momento en la historia que le llaman la singularidad es el 2045. Yo espero estar en el cielo y verlo desde allí, pero en fin, a los que sois más jovencitos vais a ver un mundo con unos cambios espectaculares, ¿no? Entonces vamos por la encíclica. Entonces el Papa, que es un especialista, es matemático. Además ha sido profesor de moral, ha sido también profesor de derecho canónico y es un hombre de muchísima cultura, ve un poco todo lo que va a ocurrir y entonces ha visto la necesidad de hablar de estas cuestiones para que no lleguemos tarde, ¿no? Y entonces de aquí viene la encíclica. Este es el marco donde nace el porqué. Esa encíclica no es que ahora ha salido, ¿no?, como una seta de la cabeza del Papa, sino que llevamos más de un año en la Santa Sede sacando documentos sobre estas cuestiones. Este es el tercero que sale. Primero salió un documento que se llama Antiqua et Nova, donde hace una distinción entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana y explica pros y contras de lo que nos viene adelante. Es un documento muy interesante porque va sacando, sobre todo en los contras, lo que nos va a venir encima y que hay que estar preparados, ¿no? Antiqua et Nova. Eso es desde un punto de vista fáctico, lo que va a ocurrir. Pero después hay otro documento que también es del Dicasterio de la Fe, que se titula Quo Vadis Humanitas, que traducido es ¿Dónde vas, humanidad?, donde en este documento no trata tanto de tecnológicamente cómo funciona la inteligencia artificial, sino estas ideologías que, utilizando de esas ciencias que he dicho, ¿no?, la nanotecnología, la terapia génica, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? Dices, con todo esto, claro, nos empieza a replantear. Oiga, si a mí de lo humano, como en la película Robocop, que le queda un trozo de pulmón y el cerebro y todo lo otro es maquinaria, ¿eso es un humano? O sea, ¿dónde se juega lo humano, ¿no? Y entonces es un documento muy interesante desde un punto de vista filosófico de intentar descubrir qué es lo humano para que no perdamos la esencia de lo humano con toda esta tecnología que nos viene encima, ¿de acuerdo? Entonces este es el tercer documento, lo digo porque detrás hay dos reflexiones muy potentes sobre estas cuestiones que le ayudan al Papa a sacar consecuencias. Es un documento muy largo, tiene muchísimas páginas,
¿no? Tiene casi un centenar de páginas. Yo tengo la presentación hecha, como decía un profesor, ¿en cuánto la queréis? ¿En 5 minutos, en 1 hora o en un curso de 1 año? ¿No? Pues la tengo preparada en las 3, podría decir, en 5 minutos, en 1 hora, en un curso de 3 semanas o para todo 1 año, ¿no? Y entonces, porque da muchísima información, ¿no? Y por lo tanto, si quisiéramos ver qué dice a cada problema que sale, cuál es la respuesta que el Papa da, aquí no salimos ni la semana que viene. Entonces, lo que haré es como un barniz general para entender cuáles son las líneas fuerza de lo que el Papa piensa proponer en este documento. ¿Entendido? Entonces, iré... Este PowerPoint me lo ha hecho la inteligencia artificial en 5 minutos, donde yo después lo repaso y me dicen que es en castellano y en 1 minuto me pongo y le digo «M'ho tradueixes tot en castellà». En menos de 1 minuto ya lo tengo todo en castellano, cosa que hacer esto antes, hace 2 años... eran 2 semanas de trabajo, ¿no? Pues para algo sirve la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces el Papa coge una imagen que es muy bonita, que va a ser como la línea de fuerza de lo que pretende como pedirnos al final. Y son 2 imágenes del Antiguo Testamento, que es la construcción de Babel y la construcción de Jerusalén después del exilio. Entonces, todos sabéis que Babel es la humanidad que intenta como plantarle cara a Dios y construir una ciudad tan alta donde hable a Dios cara a cara, ¿no? Y el final de Babel, que se construye fruto del orgullo humano, de queriendo unificar toda la humanidad, ¿no? Y queriendo imponer un único criterio, al final se larga todo el mundo, porque al final ya nadie se entiende entre ellos, que es la consecuencia de la soberbia, de todo el mundo se marcha, de los que son soberbios, que no hay quien los aguante, ¿no? Y entonces todo el mundo se va de todo el mundo y al final es un mundo que se divide, donde ese proyecto queda frustrado. Eso es Babel. Y el Papa ve que si no ponemos como detrás de todo esto que nos viene encima, no ponemos como un planteamiento que nos humanice, acabaremos construyendo una nueva Babel. Y la alternativa es lo que hace Nehemías en el Antiguo Testamento. Después está en el exilio, el rey de Babilonia les deja volver y entonces lo que hace es animar a personas, a familias, arquitectos, artesanos, familias para ir a Jerusalén y reconstruir, empezando por las murallas, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y entre todos, cada uno asumiendo su parte de responsabilidad y aportando cada uno su know-how, ¿no? Su saber y su sabiduría y su profesionalidad, van reconstruyendo la Nueva Jerusalén. Entonces, toda la encíclica es, mirar, aquí podemos acabar siendo Babel o reconstruir la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios de San Agustín aquí en la tierra, ¿no? Y entonces dice, ahí tenemos todos una responsabilidad de implicarnos para que toda esta tecnología la usemos para procurar construir la Nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? Y ahí nadie puede decir no me toca, ¿no? Será una llamada enorme a la responsabilidad para tirar adelante este proyecto. Y entonces, ¿cuáles son las cosas nuevas de nuestro tiempo? La digitalización, la inteligencia artificial y la robótica. Falta más cosas, ya os he dicho, la terapia génica, la nanotecnología, faltan algunas cuantas ciencias que también se están utilizando mucho en todo este mundo de rehacer o repensar el ser humano. Pero estas son las 3 como más, tenemos ya más de mano y utilizamos ya muchos de nosotros. Yo en mi casa, por ejemplo, vivo solo, ¿no? Y no entra nadie a limpiar mi casa, entonces tengo un robot que me limpia el suelo, otro que me limpia las ventanas, otro que me limpia no sé qué. Estoy rodeado de robots, de estos que se mueven solitos, le pones con el móvil y ahora te pones a limpiar las ventanas, te pones a limpiar el suelo y cuando llegue esta noche me encontraré todo limpio. Y digo, ¿ves qué bien? ¿No? O sea, que gracias a Dios hay cosas que funcionan, ¿no? Y entonces estas son las cosas nuevas que van a cambiar como el paradigma vital. Otra vez repite la idea de Babel o Jerusalén, ¿no? Y vamos a intentar construir entre todos la Nueva Jerusalén. Pero, y una de las cosas que también se da cuenta el Papa
es que toda esta nueva tecnología, hasta ahora el poder había estado en manos de emperadores, de reyes, de estados, pero hoy en día resulta que está en manos de particulares, ¿no? Que son las grandes, ¿no?, pues empresas de inteligencia artificial, de comunicación, pues Google, ¿no?, pues Amazon, pues Apple, ¿no?, y Microsoft, ¿no? Pues son ellos los que tienen ahora pues el poder por la mano. O sea, ellos son los que de alguna manera van a marcar la dirección de todo lo que va a ocurrir. No, es impresionante. Claro, la inteligencia artificial hace muchos años que funciona. Yo cuando acabé Telecos trabajé 2 años en la universidad y me dedicaba a la visión artificial, que era que un coche entendiera las líneas discontinuas para que no se equivocara, ¿no? Eso hace 40 años, ¿no?, que fa temps. Pero, y cuando me decían que iba a salir esta nueva inteligencia artificial generativa, porque cuando es muy funcional, también se llama inteligencia artificial, pero es funcional, la que tenemos ahora es generativa, yo pensaba, esto yo no lo veré hasta que sea muy viejecito, y ya la tenemos y la utilizo cada día y estoy sorprendido de lo que es capaz de hacer. Y esto va avanzando. Por ejemplo, todos habéis usado casi el ChatGPT, pero ahora lo que utiliza la gente ya no es una inteligencia artificial como Gemini o como Copilot o como Grok o como DeepSeek, que hay muchas, ¿no?, sino que ahora utilizamos muchos, los que utilizamos esto, podríamos decir con un poco más de eficacia, se llaman los agentes, ¿no? Y un agente es alguien, un sistema, ¿no?, pues algoritmos que utilizan la inteligencia artificial para guiarte, para sacarte los problemas de encima. Entonces ahora cuando le preguntas algo a uno de estos y hazme un resumen, después te dice, si quieres te hago un PowerPoint, y si además quieres, ¿no?, te va a ir una sardana, ¿no?, casi dices, te hacen todo, ¿no?, y te van diciendo, como saben más que tú y saben lo que me pedirás porque me lo pide todo el mundo, entonces ya te guía para hacerte ver que puedes hacer muchas más cosas de las que te llegas a imaginar. Esos son los agentes de la inteligencia artificial. Pero esto va más, van saliendo cosas nuevas, cada mes salen productos nuevos. Si te compras uno, que sepas que un mes sale uno mejor, más caro, pero bueno, entonces uno se piensa, ¿no?, que esto, hombre, si me dura 5 años vale la pena la inversión, pero es que ahora cada mes salen cosas nuevas. Es espectacular, ¿no? Y entonces dice, ¿hacia dónde vamos? Eso dependerá de nosotros. 2, ¿no?, ¿qué metas queremos nosotros, dónde queremos llegar? Y entonces una de las ideas que es muy reiterativa en el documento es que para que esto no se nos escape de la mano hay que regularlo. Hay que poner criterios, ¿no? Que en eso es lo que le pasa a Europa. A Europa estamos regulando todo y por eso no tenemos una IA propia. Porque nos pasamos el día como, de alguna manera, limitándola desde un punto de vista ético, desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista, y entonces, claro, no puede avanzar. Y como los otros 2 países, Estados Unidos y China, hacen lo que les dé la gana, entonces ahí nadie tiene límites, y la India, pues entonces van saliendo IAs cada vez nuevas, ¿no?, cada vez más potentes, cada vez más rápidas, cada vez, ¿no?, que sepáis que la IA, por ejemplo, tienen como montones de campos de fútbol, de ordenadores, de campos de fútbol, ¿no?, de enteros, que para alimentar esto necesitan, ¿no?, Google está haciendo centrales nucleares para alimentar esos campos gigantescos de ordenadores donde tienen todo lo que gestiona la IA, y como no pueden alimentarlo con la energía que llega por el cable, la tienen que generar ellos, pues ya están haciendo centrales nucleares, ¿no?, pues para poder mantener la funcionalidad de la IA que están ofreciendo, que tú pagas o usas gratuitamente, limitadamente, ¿no?, para que sepáis cómo avanza todo esto y lo que implica, ¿no? Nosotros aquí en Europa estamos poniendo muchas normativas, muchas limitaciones a esta IA, y eso hace que aquí no llegue a salir ni una propia,
¿no? Pero veremos que eso, a pesar de esta desventaja, tendrá una ventaja, que alguien se está dando cuenta que esto no puede ir por libre, porque que es una idea muy bonita del Papa, pero ya estaba en los otros dos documentos, que es, muchas veces la gente se piensa que la IA es como un martillo de hace 300.000 años, cuando inventaron el primer martillo veían que podían romper cosas, y entonces una herramienta que si quiero pues me dedico a pulir piedras o me dedico a abrir cabezas, me da igual, ¿no? Que lo utilizan para eso, ¿no? Y dices, entonces como herramienta podríamos decir es neutra, ¿de acuerdo? Y dices, pues la IA no es neutra, no es un instrumento más, porque tiene un dinamismo interno donde te cambia la mirada, te cambia tu manera de trabajar, te cambia tu manera de entender la realidad que te mueve. Y entonces eso, que teóricamente era una herramienta que si tú quieres la utilizas para no sé qué, pero resulta que te lleva de la mano por la facilidad que tiene, por lo que te guía, por cómo te enseña a pensar, te lleva a que cambies tu cabeza culturalmente. Y por lo tanto ya no es una simple herramienta, sino que también es, podríamos decir, que es una nueva cultura. Por eso es un cambio de época, ¿no? Y en esa nueva cultura vamos a ver si le dejamos que genere la cultura, que si la dejáramos sola, ¿qué cultura va a generar? Dices, pues prepárate, o le ponemos ahí en unos carriles donde me genere una cultura que realmente responda a la verdad del ser humano, ¿entendéis? Pero si la dejo sola no va a ser, podríamos decir, neutra, ¿eh? Y entonces, ¿en qué dirección vamos? Pues ahí hará falta discernir cómo generamos esto. ¿Cómo lo hará el Papa? ¿No? Y entonces pone como una brújula de navegación con 4 horizontes, que el primer horizonte a cuya luz hemos de entender la realidad que vamos a observar y de alguna manera a orientar es que edifique siempre para el bien. Este es el objetivo, cómo hacemos que esto edifique para el bien, ¿de acuerdo? Entonces, en ese camino, el primer horizonte, el norte, es que nos lleve al cielo, que nos lleve a Dios, porque estamos hechos para esa comunión con Dios. Por lo tanto, si eso nos cierra la mirada que nos lleve a Dios, va a ser un desastre, porque va a ser un mundo sin Dios. Y un mundo sin Dios es un mundo que está experimentalmente comprobado, y lo dice Populorum Progressio, lo dice Pablo VI, que si quitas a Dios del mundo, y si intentas construir un mundo sin Dios, no harás otra cosa que construir un mundo contra el ser humano. Esa es la realidad. La segunda, de alguna manera, es aceptar la limitación y la fragilidad y la vulnerabilidad humana. Esto lo tocaremos en el último capítulo, que es muy interesante, que entender que lo humano, fijaos, la IA nos quiere hacer hombres perfectos, ¿de acuerdo? Eficaces, ¿no? Funcionales, ¿no? Y eso es lo que pretende, ¿no? Pues el ser humano, pues desgraciadamente tenemos muchos problemas, ¿no? Y somos muy limitados, y tenemos enfermedades, y nos hacemos daño, y necesitamos de los que nos rodean. Entonces, la fragilidad forma parte de nuestro mundo. Lo digo ahora porque lo repetiré cuando toque, que es muy importante. Eso lo decía Benedicto XVI cuando vino a Madrid, ¿os acordáis? Hace unos años, ¿no? Que fue a ver una residencia de abuelos, y después fue en una encíclica que es la Espe Salvi, que dice: un mundo que menosprecia la vulnerabilidad, la fragilidad, la enfermedad, la pobreza, es un mundo que se vuelve cruel e inhumano. ¿No? Esa es la idea. Por lo tanto, todo el mundo de la IA quiere hacer un mundo súper eficaz, donde las limitaciones hay que erradicarlas todas, ¿no? O sea, la ideología, por ejemplo, posthumanista, lo que pretende es que nunca nos muramos.
que puede ser un rollo patético espectacular. No, yo prefiero irme al cielo, que está mucho mejor, y si me voy hoy, mejor que mañana. Os lo digo así de claro, ¿no? Pero creo que no me tocará, pero no, pues lo que pretenden es que no enfermemos, que siempre un bienestar espectacular y que esto dure in eternum. Digo, pues un mundo aquí en la Tierra eterno, pues a mí la verdad es que no me apetece absolutamente nada. Pero para ellos sí, y es lo que proponen, ¿no? Y dices, bueno, pues el tema de la fragilidad es un tema muy importante para entender el ser humano en su verdad. La tercera, ponemos ahí el lenguaje claro evangélico que sacamos a la luz de la vida de Cristo para entender cómo debemos orientar la IA. ¿De acuerdo? Si estamos hechos a la luz de Cristo, eso lo decía Juan Pablo II, volviendo de Toronto, en una de esas encuentros de los miércoles, dijo que si quitáis a Cristo, ahora ya no es a Dios, sino a Cristo, de la entraña de la sociedad, tarde o temprano iréis contra el ser humano. Y la historia reciente es una buena prueba. El nazismo, el comunismo, ¿no? Y desde un mundo... ¿Por qué? Porque para nosotros y para la Iglesia estamos hechos a imagen de Cristo, a imagen de Dios en Cristo. Por eso el modelo de lo que es ser humano es Cristo, ¿no? Y entonces ahí en el Evangelio encontraremos las grandes luces para ver cómo habrá que orientar todo este nuevo mundo que nos viene encima. Y la última idea de podríamos decir, de esta brújula para conseguirlo es la corresponsabilidad valiente de todos los que estamos implicados, que somos todos. Entre todos tenemos que cambiarlo y todos tenemos un papel en este nuevo mundo que se nos viene encima. Y por lo tanto, nadie puede decir, a mí no me toca. No, todos nos toca. Todos tenemos una responsabilidad si queremos dejar un mundo que realmente sea humano para los que vengan detrás. ¿De acuerdo? Entonces, la idea que pretende el Papa con toda la reflexión que hará a partir de ahora es cómo podemos, con toda esta nueva tecnología, permanecer siendo verdaderamente humanos. ¿De acuerdo? Habrá que entender que es ser humano. Pero lo que pretende el Papa es, vamos a ver, ¿no? Y entonces el lenguaje que utilizará es, el permanecer siendo humanos es, ¿cómo puede eso respetar la dignidad humana? ¿Cómo lo va a respetar? Para eso hay que entender qué es la dignidad humana. Si uno no sabe lo que es la dignidad humana, pues hay pueblos de la tierra que piensan que las mujeres no tienen la misma dignidad que el varón. Hay millones de varones de gente en el mundo, como en la India, donde piensan que hay castas y no todos tenemos la misma dignidad y se lo siguen creyendo ahora, ¿no? O sea que el tema de la dignidad humana es un tema que en nuestro mundo occidental parece evidente, pero es cero evidente en el mundo mundial, ¿no? Y entonces lo que hay que tratar es de evitar que esta nueva tecnología oscurezca todavía más la dignidad humana de lo que está oscurecida hoy en día. ¿De acuerdo? Y entonces habrá que ver cómo lo gestionamos. Y entonces vendrán 2 capítulos enormes que podrían dar para todo. Yo doy una asignatura en la facultad que es Doctrina Social de la Iglesia. Es medio año, 3 horas cada semana, ¿no? Para explicarles lo que voy a explicar ahora en 10 minutos. ¿Vale? Y encima no me aprueban, y tienen todo el año para estudiar, ¿no? Es frustrante, pero... Y entonces... lo que intentará el Papa es, en 2 capítulos, hacer un resumen de toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Porque lo explicará aquí. Es el encuentro de la fe, del Evangelio, con el mundo que vivimos, especialmente el mundo moderno, el mundo industrializado. Este mundo nos suscita como cuestiones donde se juega el ser humano. Pues a la luz de la fe, ¿qué respuestas vamos a dar? Pues el encuentro de la fe con el mundo moderno, ahora con la IA y todo este mundo digital, ¿no? ¿Qué respuestas vamos a dar desde la fe? ¿De acuerdo? Eso es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en esas respuestas, la Iglesia ha ido encontrando
encontrándose con muchos problemas desde la Rerum Novarum. El primero era la cuestión obrera. Y entonces dice, ¿cómo se arregla esto? ¿No? Y lo veremos, que entonces dijo, mira, esto no se arregla sin el papel de la Iglesia con su doctrina y su acción. No se arregla si el Estado no tiene un papel importante en todo este problema. Y no se arregla si los interesados, que son patronos y obreros, ponen de su parte, ¿no? Y cumplen derechos y deberes. Y esa fue la respuesta que dio, ¿no? El papel de la Iglesia, el papel del Estado y el papel de los mismos interesados, reconociendo que si no actuamos todos a la vez, ese tema no se arregla ni por casualidad, ¿de acuerdo? Y lo hizo a la luz de la fe, ¿vale? Fruto de esta reflexión, veremos toda la historia muy rápida, la Iglesia ha ido sacando, ha ido como viendo las respuestas y ha ido sacando como tres grandes dimensiones, que ojalá os acordéis: principios universales, principios que son como los mandamientos que servirán para hacer juicios, ¿vale? O sea, yo puedo hacer daño a este tío, pues mira, hay que poner no matar, pues ya se ve que no, punto, ¿no? Pues en la doctrina social lo que hace es, en vez de 10 mandamientos, ha ido elaborando principios que son universales y permanentes, que van a ser como la luz sacadas del Evangelio y reflexionadas con la razón, que nos van a ayudar a dar respuesta a muchos problemas. Principios permanentes, ¿de acuerdo? Con esos principios vienen problemas, viene el liberalismo, viene el socialismo, viene el comunismo, viene el nazismo, ¿no? Y vienen todas esas ideologías y viene el mercado, y ahora ha caído el muro de Berlín y ahora el liberalismo ha ganado. Entonces dices, a la luz de esos principios, lo que hace son criterios de juicio, hace juicios sobre las realidades, sobre la empresa, sobre el Estado, sobre el salario, sobre el contrato, sobre, ¿no?, el gobierno mundial, y entonces va haciendo juicios sobre estas situaciones. A eso se llaman criterios de juicio, hace juicios que son más o menos acertados según los datos que tenga, ¿no? A veces son muy certeros, otros no son tan certeros. Esos criterios de juicio no tienen el mismo valor de magisterio que tienen los principios universales. Y después lo que hace es, bueno, pues esto hay que cambiarlo, y entonces, a la luz de la fe y viendo un poco la sabiduría de la gente, dice lo que se llaman orientaciones para la acción. Hace propuestas de caminos que dice, yo pienso que si vamos por aquí arreglaremos algo. ¿De acuerdo? Esas orientaciones para la acción son más opinables, pero es lo que hace el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, principios permanentes, juicios o criterios de juicios, orientaciones para la acción. No todo tiene el mismo valor, pero esos principios sí, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer capítulo intentará explicar qué es la doctrina social de la Iglesia, que no es una ideología, que no tiene una política propia ni una economía propia, sino que es una visión del hombre a la luz de la fe. A través de la cual elaboraremos esta serie de principios, criterios y orientaciones. ¿Entendido? Más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que hace el documento es explicar todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia, todos, ¿no? Así en grande. Yo los voy pasando todos así para abajo y los explicaré en un momento, pero muy rápido. Os pongo todos, voy para arriba. Estos son todas las encíclicas que han ido saliendo. La primera, Rerum Novarum, la cuestión obrera. Sin la Iglesia, el Estado y los interesados no lo arreglamos. 40º año se plantea un problema que es la cuestión no obrera, sino una cuestión social. Ya se da cuenta que el tema es mucho más gordo que el problema de los obreros, y son las tres grandes ideologías del momento: el socialismo, el comunismo y el liberalismo. Y hace un juicio durísimo de las tres. Lo digo así, y como no puedo explicarlo todo, pero me encantaría explicarlas cada una de ellas, porque son apasionantes, pero me daría para miles de horas. Después hay algunas encíclicas que solo son de un solo tema. Por ejemplo, esta de aquí, Non Habeamo Bisogno, es una encíclica que hace un juicio sobre el socialismo.
La Mitbrennender Sorge hace un juicio sobre el nazismo, el nacionalsocialismo, y la Divini Redemptoris hace un juicio sobre el comunismo. Son encíclicas que van viendo cómo estas tres ideologías son incompatibles con la fe. ¿De acuerdo? Después vendría Pío XII, que no hay ninguna encíclica, pero hace muchas reflexiones, tiene las dos guerras mundiales entre medio, ¿no? Y en radiomensajes y muchos discursos va elaborando elementos importantísimos de la doctrina social de la Iglesia. Uno de ellos, lo veremos, es el destino universal de los bienes. ¿Vale? Espera, sigo para abajo. Después vendrá Juan XXIII, que salen dos encíclicas más, Mater Magistra y Pacem in Terris. Una es, ahora ya no es la cuestión social, sino que ahora el problema es la cuestión mundial. Es un mundo dividido, la Guerra Fría, todo el mundo peleado, ¿no? Y entonces, ¿cómo arreglamos todo esto? Y entonces, Mater Magistra es desde un punto de vista de los desequilibrios en zonas de un mismo país, entre sectores y entre países, y Pacem in Terris lo que hace es recoger los derechos humanos y explicar, ¿no?, cómo tiene que ser la autoridad y la autoridad mundial. Y entonces es la primera encíclica política, las otras son más económicas, esta es sobre todo política, ¿no? Y explica qué es la autoridad y cómo nos debemos relacionar, sobre todo los estados, y la necesidad de un estado mundial, de un gobierno mundial para que haya paz en el mundo. Este es un tema muy interesante que seguiremos viendo. Después viene el concilio, y el concilio lo que hará es resumir todo lo previo, pero hace algo que es muy importante, que a partir de entonces es patrimonio ya del magisterio, que es una primera parte de, si yo tengo que decir cómo debo funcionar, antes tengo que saber quién soy. Y entonces hace una primera parte que es una antropología teológica de qué es el ser humano, qué es la sociedad y qué es la actividad humana. Una vez explica esto, que es súper bonito, dice, ahora que entiendo el ser humano, entonces dice, ¿eso cómo lo aplico a la cultura? ¿Cómo lo aplico a la familia? ¿Cómo lo aplico a la economía? ¿Cómo lo aplico a la política? ¿Y cómo lo aplico a las relaciones internacionales? ¿Vale? Pero ese fundamento de qué es el ser humano, la actividad humana, ¿no?, y la sociedad es clave, porque nutrirá todo el resto de la doctrina social de la Iglesia. Después del concilio viene Pablo VI y seguimos con la Guerra Fría y el problema del desarrollo mundial. Entonces lo que hace es coger todo lo que se ha dicho hasta entonces y elaborarlo en torno de un concepto que es el desarrollo. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y explicará que el desarrollo es pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. A 5 niveles. De menos humano a más humano es a nivel material. De no tener para comer a tener para comer y para vivir. 2, intelectual. 3, dice, más humano todavía a nivel moral, porque es mucho más humano un tío honrado que no un erudito impresentable. ¿Se entiende? Es más humano. 4, a nivel de trascendencia. La apertura a la trascendencia nos hace más humanos. Un mundo sin Dios oscurece el fin último, la verdad de su ser. Y el nivel más humano es el nivel crístico, la aceptación de Cristo como nuestro Señor, a cuya luz Dios nos ha pensado. Y así nos podemos entender, ¿vale? Por eso la Iglesia entiende que la propuesta de Cristo es lo que más humaniza el mundo, ¿no? Y por eso no calla. Después vendrá el mismo Pablo VI, otro documento que es Octodecima Venins. No fue una encíclica por el tema de los Humanae Vitae y hubo ahí un pollo considerable, pero es un momento donde vienen las grandes urbes, la promoción de la mujer, la aspiración a la igualdad. Hay toda una serie de nuevas novedades mundiales donde la Iglesia también le queda una respuesta. Y sobre todo a las utopías, y matizar, que es un trabajo espectacular que hace esa encíclica, que es matizar la diferencia, que es muy importante, que normalmente no tenemos ni en la cabeza ni en la formación, que es la distinción entre una ideología y un movimiento histórico.
¿De acuerdo? Si yo aquí preguntara, ¿hay algún liberal que no levante la mano por si acaso? Seguro que muchos piensan que yo soy liberal. Que sepáis que es la ideología más condenada por la Iglesia, ¿no? Y entonces dices, ¿y eso? Dices, porque lo que entiendes tú por liberal ahora a lo que entendía, por ejemplo, León XIII en el 1891, no tiene casi nada que ver. Porque lo que juzgaba León XIII era la ideología liberal, que es atea, donde no hay un Dios que me limite porque yo soy plena libertad, por lo tanto no hay verdad, todo es un relativismo puro y por lo tanto el otro no me importa, sino que como yo soy plenamente liberal, nadie me tiene que limitar, entonces la única limitación mía es, podría decir, la libertad ajena. Entonces es un mundo donde el otro es mi limitador. Es un mundo tremendamente apasionante, como podéis ver, ¿no? A partir de ahora el marido se convierte en el limitador de la mujer y la mujer en el limitador del marido, y así lo vivimos la inmensa mayoría de gente que no quiere casarse para que no me limiten, ¿no? Es así como funciona el mundo. Pues es la ideología liberal como ideología. Ahora el liberalismo, que vosotros, algunos dirían yo soy liberal, es el liberalismo económico, donde para unos impuestos del 40% de lo que cobra lo paga el Estado, y esto no tiene nada que ver con el liberalismo manchesteriano que juzgaba pues León XIII. Entonces, cuando las ideologías, podría decir, se enraizan en una sociedad, no son puras, no hay ninguna pura. Entonces, lo que hace Dr. Jesús McBennings es explicar, ¿se puede ser comunista o socialista o liberal en un mundo? Y dice, hombre, depende. De cuánto de liberal eres, de cuánto de comunista eres, claro, porque fijaos que las novelas de Romano Guaresi, ¿no? Que la de Don Camilo y el Don Pepone, pues el Don Pepone, que es el alcalde, que es comunista, va a misa, ¿no? Y es súper amigo del cura, ¿no? Dices, pero claro, el comunismo italiano con el comunismo, podríamos decir, de Lenin y de Stalin, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me explico? ¿No? Y por eso estas distinciones son muy importantes, la gente no las tiene en la cabeza, pero es lo que hace este documento para ayudarnos, podríamos decir, a ser muy finos a la hora de hacer juicios no globales. Después de aquí ya viene Juan Pablo II y hará lo mismo de explicar la doctrina social de la Iglesia en torno al trabajo. Es interesantísimo entender el trabajo como lo entiende la Iglesia. Es espectacular, cosa que no voy a hacer ahora, ¿no? Después, Solicitudo Rei Socialis lo que hace es una teología de la historia, como San Agustín en La Ciudad de Dios, ¿no? Ese libro tan famoso, hace una teología de la historia que es muy bonita, ¿no? Pues aquí diciendo, bueno, aquí que nos pegamos todos y que hay un mundo de norte y sur tan diferenciados, dice, ¿y esto por qué hay? Dice, porque hay una estructura de pecado que es la contraposición entre el este y el oeste, que es Estados Unidos y Rusia. Y es una contraposición a 4 niveles: política, económica, cultural e ideológica. Dice, y esa confrontación lleva a la guerra de armamentos, lleva a gastar mucho dinero en esta confrontación, que hace que te olvides de los que te necesitan y encima vas allí para chupar todo lo que puedes para seguir aumentando esta confrontación. Y por eso tenemos el mundo como tenemos. Entonces lo que hace es explicar un poco lo que pasa en el mundo. La última cae el muro de Berlín, ¿no? Y escribe Centesimus Musanos, dice, ahora que ha caído el comunismo, entonces ha vencido el liberalismo. Digo, depende. Si el liberalismo lo entiendes como la ley de la oferta a la demanda y aquí vamos por libre, pues prepárate lo que te viene encima. Ahora, si al mercado, el trabajo, el contrato y el salario le pones debajo no el afán de lucro y la sed de poder, que es lo que hay detrás del liberalismo, le pones, ¿no? pues el respeto a la dignidad humana, el promover el bien común, entonces podemos hacer de ese instrumento, esos instrumentos de la economía, la podemos humanizar. Y es lo que se llama la economía social de mercado, que es distinto. Entonces plantea cómo humanizar la economía. En esta nueva encíclica vamos a hacer cómo humanizar la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Después, Caritas in Veritate, esta es muy interesante porque resume mucho lo siguiente que explicaré, ¿no? Que Caritas in Veritate, lo que plantea Benedicto XVI es, fijaos, el liberalismo propuso como ley económica la ley de la oferta y la demanda, ¿sí o no?
¿Y qué pasó en un mundo que funcionaba así? Que llega el crack de Nueva York del 1919, ¿no? Y hay una crisis mundial espectacular, suicidios, gente sin trabajo, un drama vital. Y dice, esto hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque la economía por sí misma lleva a crisis, comprobado. ¿Cómo lo arreglamos? Entonces viene un señor, un economista famoso, que se llamaba Keynes, que dice que esto se arregla interviniendo el Estado para que no se nos vaya de madre. Y entonces es la economía keynesiana que propone que la economía esté como regulada, controlada, guiada por la política, es decir, a la lógica económica hay que poner la lógica política para que no se nos desmadre, ¿de acuerdo? Eso que dice Keynes del año 1936 lo dijo León XIII en el 1891, 40 años antes. Pero como la gente no lee nada, y además la ignorancia es muy atrevida, se pensaban que lo han inventado otros, ¿no? Pero ya lo había dicho León XIII hacía muchísimos años, ¿no? Pero eso lo compran a partir de ahora. Entonces entra el Estado a regular precios, a poner derechos y deberes. Entonces el Estado pone impuestos, regulación de precios, subvenciones, promover todo lo que hace el Estado hoy en día. Pero entonces llegamos al 2007 y ¿qué pasa? Una altra crisis. Lo que Leopoldo Alba-Díaz decía, la crisis ninja, ¿no? Del no inputs, no assets, no jobs, ¿no? Y entonces fueron aquello de esos créditos basura, donde al final dice, como nadie me lo va a pagar, se lo vendo a otros. Le digo, son súper interesantes, esto se lo vende a otros, y al final dice, ¿dónde está todo el dinero? Es que no había dinero, no existía, era todo ficticio, ¿no? Y entonces hay una crisis, dice que es fruto de la avidez humana, estamos llenos de chorizos, egoístas, que a todo el mundo le importa hacer el otro mientras a mí me paguen. ¿No? Usted quiere un coche, yo se lo subvenciono, y quiere una casa nueva, y quiere ir a vacaciones, se lo subvenciono. Oiga, que yo no le podré devolver el crédito, a mí me da igual, a mí me pagan por cuánto te doy. ¿Me explico? Y entonces me da igual si lo pagas o no lo pagas, se lo encontrará el banco, se lo encontrarán los demás. Y eso es lo que pasó, ¿no? Y entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? Que la lógica económica y la lógica política, si no se pone la lógica humana, siempre generará crisis. ¿Y cuál es la lógica humana? Pues el ser humano, Dios lo creó para amar y ser amado. Y la lógica humana es la lógica amorosa. Por eso, si en la lógica económica y en la lógica política no la impregnamos de la lógica humana, porque todo acto humano tiene que ser humano, por tanto tiene que reflejar la verdad del ser humano. Si no ponemos esa lógica humana en la economía y en la política, siempre tendremos crisis. ¿Y cómo la concreta Benedicto XVI? Diciendo que en el mundo empresarial, en el mundo político, tiene que estar presente la lógica del don, la lógica de la gratuidad y la lógica de la comunión, que en el fondo es aprender a amar. Y si eso no lo hacemos así, pues no funcionará, tendremos crisis. Eso que casi nadie se lo cree es que solo funcionará así, y eso es una experiencia histórica espectacular, ¿no? Eso es Caritas in Veritate, y entonces después de hacer esa afirmación, ¿no?, irán aplicándolo a la empresa, al mercado, al contrato, a los salarios, a las relaciones políticas, a todo. Después Papa Francisco lo que hizo es explicar lo mismo, pero cambió la perspectiva, algo que nos ha pedido el Papa cuando fue a Tenerife, que dice, los problemas sociales solo se arreglarán si se mira desde las víctimas. Por entonces emprenderás donde están los problemas reales, ¿vale? Y entonces hay que ponerse desde las víctimas, que es coger toda la doctrina social de la Iglesia y enmarcarla en todo hay que leerlo desde la opción preferencial por los pobres. Eso es lo que hay que hacer. Oiga, la empresa, ¿cómo lo hago? Pues mira, si generas más lugares de trabajo habrá menos pobres. Por lo tanto, esa es la manera que tienes tú de servir a los pobres, creando más lugares de trabajo. Todo hay que leerlo desde esta nueva perspectiva. No dice casi nada nuevo, más que esta economía mata y todas estas cosas que muchos se pusieron a temblar, ¿no? Pero después Laudato Si
lo que hace es enmarcar el problema en una situación que ya no es solo planetaria, sino que también trasciende y traspasa el tiempo. ¿Qué mundo dejamos a los que vienen detrás? Y entonces, en un mundo que miramos solo por nuestros recursos, por ejemplo, ¿alguien de aquí sabe lo que es la deuda ecológica? ¿Os suena esta palabra? La deuda ecológica es, por ejemplo, en Cataluña, cuántos recursos consumimos y cuántos recursos nos ofrece la tierra que hay en Cataluña. ¿De acuerdo? Pues en Cataluña la deuda ecológica es de 8 a 1. Consumimos 8 veces más de los recursos que Cataluña nos ofrece a los que vivimos en Cataluña. ¿De dónde sacamos ese 8 veces más? De los vecinos. Y cuando los vecinos consuman lo mismo que nosotros, ¿de dónde lo sacarán? De los otros vecinos. Y cuando los últimos vecinos consuman lo que nosotros consumimos, ¿de dónde lo sacarán? Pues no lo sacarán. Y entonces, si nos tiene que importar el hombre de hoy y las personas de hoy y del mañana, la cuestión ecológica es clave. Y por tanto, la cuestión ecológica está en la entraña de la fe, de un mundo donde Dios nos da una casa común, donde tenemos que vivir con dignidad, y todos, los de ahora y los de mañana. Y cómo gestionamos esa casa común para no poner a los que vienen detrás pues una pocilga como todas esas películas que son del futuro. Fijaos que toda la imagen de las películas del futuro son distópicas, o llenas de virus, o todo destruido, o bombas atómicas que ya no queda nada, todo está destruido. Dice, ese es el mundo que debemos dejar. Entonces, eso implica un cambio de chip, de trabajar y de vivir con ese criterio, dejar una casa agradable para los de ahora y para los del mañana. Y eso es lo que llama la ecología integral, que coge aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos políticos, ¿no? Y entonces es toda una mirada nueva del problema teniendo en cuenta los de ahora y los del mañana. Y con el calor que hace ya se ve que o lo arreglamos pronto o nos fundimos en 4 días, ¿no? Después la Fratelli Tutti es muy interesante, que en el fondo hace una lectura del mundo y dice, aquí a nadie le importa nadie, punto. Ese es el primer capítulo cuando describe el mundo y que acaba y dice, pero aquí a nadie le importa a nadie. Entonces toda la encíclica es para explicarnos que nadie me es indiferente. Porque si mi verdad es la de amar y ser amado, si te veo con problemas y yo paso, quiere decir que no te quiero. Por lo tanto, ni reconozco tu dignidad, ni vivo mi vocación. Por lo tanto, esto no funciona. Y por lo tanto es tolerancia cero a la indiferencia. Y después vendría Dilexit Nos, que es la última que hace el Papa Francisco, que es entender las exigencias sociales del corazón de Jesús. Y es muy bonito ver cómo nosotros, de alguna manera, tenemos que amar según el corazón de Jesús, y a Jesús le importan todos y le importa todo, pues entonces, si de verdad aprendo a querer en cristiano, nadie me es indiferente. No solo por un altruismo, sino porque la mirada sobre el ser humano es una mirada no solo de admiración, sino de estupor. Hasta que no aprendamos a mirar al otro con estupor, es decir, con esa admiración reverencial de alguien que Dios ha querido que exista, cuya verdad es la de ser amado y su destino es el cielo, y que Dios me lo ha puesto al lado, del cual soy corresponsable, hasta que no entendamos esto, no haremos un mundo justo, ni haremos realidad el plan de Dios aquí en la tierra. Dicho esto, como podéis ver, aquí daría para miles de horas explicar todas estas encíclicas, ¿no? Que se las explico a mis alumnos y se agobian todos, ¿no? Porque no leen ni un papel ni por casualidad. Y entonces os decía, de toda esta doctrina el Papa saca principios, criterios y orientaciones, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora son los principios. ¿Cuáles son los grandes principios que tienen que iluminar el actuar en la sociedad? Y entonces saca estos que tenéis aquí. El primero es la dignidad humana a imagen de la Trinidad. Ese es el principio que llaman original y originante, que todo ser humano, su verdad es la de ser amada por sí misma. Por lo tanto, nunca es objeto de instrumentalización.
No se puede tratar como una mercadería en el ámbito económico. No puedo instrumentalizarlo políticamente solo para que me vote, que a veces lo hacemos con subvenciones y así para que me voten, pero me da igual no arreglar los problemas, ¿no? Y entonces dices, no, el ser humano es alguien cuya verdad es que a mí me importe, ¿no? Y ese es el primer principio, y que mi vocación es una vocación al amor, que si no vivo de tal manera que me preocupe y me ocupe de los que me rodean y del mundo en el que vivo, en el fondo no soy justo con el plan y la misión que Dios me puso al llevarme aquí a la tierra. ¿Entendido? Claro, eso tiene consecuencias que cuando uno la descubre es lo del estupor, ¿no? Decir, ¿no? Mirar al ser humano dándote cuenta de que es alguien cuya verdad es Dios ha querido que exista. Es fruto nativo del corazón de Dios. Su destino es el cielo. Su verdad es la de vivir aquí en la tierra con la conciencia que es hijo de Dios, ¿no? Si yo paso de largo y no me importa, digo, hacemos un mundo tremendamente inhumano, ¿no? Y por eso lo de la tolerancia cero a la indiferencia. La dignidad humana como el centro de toda esa reflexión. Cualquier actividad económica, social, política, que no ponga en el centro el ser humano y su promoción y su defensa y su tutela está mal planteada. Esa es la tesis. El principio se define que el ser humano es el sujeto, el centro y el fin de toda la actividad social. Sujeto, centro y fin. Y si no lo es, que sepáis que estamos planteando mal la economía, la política o lo que hagamos. ¿De acuerdo? De ahí viene un segundo principio que es el bien común. Entre medio de los dos hay uno en el magisterio, que lo dice el Papa aquí, que es la explicitación de la dignidad humana de una manera ética y normativa, se llaman los derechos y deberes humanos. ¿Vale? Entonces, conocer, reconocer los derechos humanos y urgirlos, exigirlos, forma parte de vivir humanamente. ¿Vale? Entonces, por eso toda la reflexión sobre los derechos humanos es como el umbral de humanidad de cómo tratamos al ser humano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo que estoy en Cáritas también, hay un estudio en Cáritas, tenemos alguna aquí de Cáritas, un estudio que dice que en los 10-15 últimos años ha crecido en Europa la esclavitud laboral y la esclavitud sexual. Estamos ya trayendo miles de gente de otros países, a chicas, mujeres, para esclavizarlas sexualmente, y a miles de personas, mujeres y hombres y así, para esclavizarlos laboralmente. Y eso está pasando aquí en nuestras tierras, ¿no? Dices, está creciendo la esclavitud. Dices, alucinas. Digo, pues sí. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es el bien común? Eso serían los derechos humanos, ¿no? Y, por ejemplo, en esos derechos humanos pues hay una vivienda digna, un trabajo digno. Pues en Barcelona no sabéis la de gente que vive, marido o pareja, pareja con 2 hijos en una habitación sin derecho a cocina y sin derecho a lavabo. Si quieres ducharte tienes que pagar más. Comedores a un comedor público, y así viven. Dices, ¿cómo se puede vivir 4 personas en una habitación donde no tienes derecho ni a cocina ni a nada? Dices, pues la gente que vive así es incalculable en Barcelona. Es incalculable en nuestras grandes ciudades. Dices, eso es justo. Se está respetando la dignidad humana. Y ahí habla de 4 dignidades, que las explico brevemente, que es de otro documento, el Magisterio, que es la Dignitas Infinita, pero que el Papa lo vuelve a explicar aquí. Hay una dignidad ontológica, que todos la tenemos. ¿Hitler tiene la misma dignidad que yo? Digo, la ontológica sí, las otras no, pero la ontológica, por ser humano, sí. Todos tenemos una dignidad ontológica. Después viene la dignidad moral, que es si vivimos o no conforme a nuestra dignidad. Entonces, la dignidad moral crece en la medida que eres honrado, íntegro y bueno, es gente digno de admiración, y decrece en la medida que eres pues un chorizo, corrupto, ¿no? Entonces, y además ya si utilizas de los demás y te abusas de ellos, ya dices dignidad moral cero, ¿no? Pues esta es la de Hitler, cero,
¿no? La moral. Después viene la dignidad social, dice el Papa. ¿Y cuál es la dignidad social? Dices, aquellas condiciones de vida pública que reconocen la dignidad humana. Un trabajo digno, una vivienda digna, ¿no? Un contexto humano digno. Y entonces esa es la dignidad social. Es aquí. Y después queda la última, que dice la dignidad existencial. ¿Y esta cuarta cuál es? Y entonces dice, mira, yo puedo vivir en una casa de 1.500 metros cuadrados, con piscina, pádel, ¿no? Y todo lo que queráis, pero unos padres hiperviolentos, siempre enfadándose, que me han dejado solos, que me maltratan, ¿no? Pues es la dignidad existencial es aquella que refleja la relación humana, si es conforme o no al amor. Entonces, hay relaciones que son súper tóxicas hoy en día. Conozco muchos hogares que es tóxico vivir ahí dentro. Pues esa es que no se respeta la dignidad existencial. Y el Papa reclama que la dignidad humana requiere las cuatro. ¿Entendido? Después vendría el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es, si a mí me gusta jugar a fútbol, jugar yo contra mío es un rollo. Si hay otros que les gusta jugar a fútbol y entonces hacemos un partidillo entre nosotros, mejor. Pero si hay más que le gusta el fútbol y hacemos una liguilla, mucho más divertido. El bien propio, cuando se pone en común, participa el bien propio de una manera mucho más grande. Donde todos ganan, nadie pierde. Pues el bien común es esa lógica de que todos ganen en la vida pública. ¿De acuerdo? ¿Cómo la organizamos esa condición, el conjunto de condiciones de la vida social que faciliten a las personas y a las entidades crecer más fácil y rápidamente? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para que todos ganemos? No es el interés general que gane la mayoría, ¿no? Como yo vivo en Alella desde hace una temporada y resulta que es el pueblo o la ciudad o el municipio de Cataluña con el PIB más grande de toda Cataluña. Pero ahí hay 4 ricachones que suben la media y el resto hace lo que pueden, ¿no? ¿Eso es el bien común? Digo, pues no. El bien común no se vive por el PIB, sino por la equidad, como se reparte los recursos y viven todos. Después vendría el destino universal de los bienes. Ese tema daría para muchas horas. Haremos un ejercicio de ver vuestra cultura en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y entender cómo la Iglesia entiende el sentido de la propiedad de los bienes materiales. ¿De acuerdo? Entonces, es toda una reflexión histórica que ha ido variando con los siglos. Al principio la Iglesia lo tenía muy claro, los padres de la Iglesia, después cuando empieza la vida económica en serio, en la Edad Media, se pierde esta visión, entra la visión liberal, pero fue Juan Pío XII quien recuperó esa versión clásica que se resume en 2 preguntas que haré, que lo hace Santo Tomás, ¿de acuerdo? Resume la tradición y la enseñanza actual. Entonces, lo digo en 2 preguntas, así veréis si domináis o no la materia. Entonces, primera pregunta, está en la Suma Teológica, cuestión 66 de la Secunda Secunte, artículo 1. Pregunta, ¿no? ¿Le es natural al ser humano poseer bienes? ¿Sí o no? Que levante la mano que diga que sí. ¿Le es natural al ser humano? Y que levante la mano que diga que no. Pues respuesta de Santo Tomás, no. Solo uno ha dicho que no. Dice, ¿por qué? Porque poseer bienes solo los puede poseer quien es el amo, y el amo de todos los bienes es Dios. ¿Nosotros qué somos? Ahora, nosotros somos usuarios y administradores de los bienes de Dios. Cuando Dios dio la tierra a Adán y Eva, se lo dio a la humanidad. Y le pertenece a Dios, y nosotros somos usuarios y administradores. Entonces viene la segunda pregunta. Esto se paga. La segunda pregunta es, que también está medida con lupa, ¿le es lícito al ser humano usar y administrar los bienes como propios, sí o no? Que levante la mano que diga que sí, la inmensa mayoría. Y que levante la mano quien diga que no. Solo
4, pues Santo Tomás responde, no. Y dice, ¿y por qué no? Y entonces dice, no, para que veáis si sabéis la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que hay que formarse un poquitín. Dice, no, en el sentido de como propio. Yo puedo usar administrar, ¿no? Pues mi móvil, que no sé dónde está, lo administro y uso yo, no lo usáis vosotros. Pero no es mío. Yo si cojo mi móvil y lo piso y digo, no me sirve y no lo quiero y lo pisoteo, no estoy reconociendo esa real copropiedad de los bienes de la tierra por parte de toda la humanidad, porque me pienso que es solo mío. Y por eso dice Santo Tomás, no como propios en el sentido de disponer como si solo fuera mío, sino como común en el sentido de comunicarlo a quien pasa necesidad. Y por eso, entender que lo que usamos, lo usamos y administramos, pero no solo para mí, y no puedo disponerlo de cualquier manera. Dices, entonces, ¿la Iglesia es comunista? Digo, no, señor. ¿No? Dice, no es todo de todos, lo utilizo yo, no es de los demás, ¿no? Aunque hay una real copropiedad. Pero entonces, ¿eso cómo se come, cómo se vive, ¿no? Y entonces dice, eso niega la propiedad privada, que es... Entonces me salen siempre los liberales, pues la Iglesia defiende la propiedad privada de derecho natural. Digo, sí, señor, que no ha dicho que no, pero lo que defiende la Iglesia es que la propiedad privada de la gente tiene que hacer posible que todos tengan propiedad privada para poder vivir. Y pues claro que defiende la propiedad privada. Y la propiedad privada propia está subordinada al destino universal de los bienes. Y eso es un cambio de chip que no entra en la cabeza de nadie. Y tendríamos que hacer un ejercicio de mentalización de esto que significa. Entonces, para que tengáis un poco de paz, ¿no? Alguno que dice... ¿no? Es Dios en el Antiguo Testamento lo cumple poniendo el diezmo, que al menos un 10% de lo que tú dispones no es para ti, es para la sociedad, para los pobres, para la Iglesia o para lo que haga falta. Y no es solo tuyo. Hoy en día pagáis el 40% o el 60% con impuestos. También aviso, ¿no? Pero encima con lo que tengo hay gente que no tiene nada. Y por eso no es tantos por ciento, pero es entender que no es solo mío. ¿Vale? Eso sería el segundo principio, que eso cambia muchos criterios mentales de organización de la sociedad y del uso de la propiedad. El tercero es la subsidiariedad. Lo que puedo hacer yo que no lo haga el municipio, lo que puede hacer el municipio que no lo haga la Generalitat, lo que puede hacer la Generalitat que no lo haga el Estado, y lo que puede hacer el Estado que no lo haga la Unión Europea. ¿Se ha entendido? Pero ahí donde yo no llego, que el municipio me ayude, donde el municipio no lleve, que la Generalitat le ayude, eso es la subsidiariedad, que es promover la libertad y la creatividad de las personas. ¿Vale? ¿Cómo hago para promoverlo? Primero, que no me suplan, que no me impidan hacer lo que me dé la gana, siempre que sea recto, y en la medida que tengo creatividad y no puedo ejercerla, a ver si alguien me tira para arriba para que pueda ejercerlo. Es la promoción de la libertad, ¿vale? Que es un principio de doctrina social de la Iglesia. Ya sabéis que el comunismo no deja que te montes tu chiringuito, tu empresita, no, porque todo es del Estado, entonces niega la subsidiariedad de raíz. Después viene la solidaridad, que todos entendéis lo que es, pero hay una definición clásica que es la firme y perseverante determinación por el bien común, que casi nadie entiende lo que eso significa, ¿no? Pero que es contribuir que todos ganen, pero traducido a un nivel que todos podéis entender, es cuanto más débil es quien me encuentro, más reclama mi solicitud, menos me puedo desentender. Eso es la solidaridad. ¿No? Cuanto más débil es el otro, más reclama mi solicitud. Pues eso es promover la dimensión social del ser humano. Antes era la individual, ahora es la dimensión social. Y después habría un último principio que le llama la justicia social. Si alguien supiera un poco de filosofía y de derecho, en el derecho se explican 3 tipos de justicia. La justicia conmutativa, que es entre ciudadanos, la justicia distributiva, que son las cargas que nos pone la autoridad que tenemos que vivir, y la legal, que es el que nosotros cumplamos la parte que nos toque con la autoridad. Pues esas 3 justicias impregnadas de la caridad es la justicia social. Y ese es otro principio de la doctrina social de la Iglesia. La justicia sin la caridad queda mutilada, se vuelve uno justiciero.
Y la caridad sin la justicia se vuelve injusta, y entonces tampoco es caridad. Por lo tanto, la justicia, cualquier tipo de justicia, tiene que estar impregnada de la caridad para entender que quien tengo delante es algo que por justicia le tengo que amar. ¿Me he explicado? Esos serían los grandes principios. Ahora voy muy rápido porque entonces en las diapos voy explicando uno a uno la identidad ontológica, moral, social, existencial, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y la solidaridad. Y entonces viene un tema que es la inteligencia artificial. Entonces, aquí ya empezamos en el capítulo 3, ahora hemos visto toda la doctrina social de la Iglesia, y lo que hará el Papa es, a la luz de esos principios, ¿de acuerdo?, criterios y orientaciones, irá viendo aspectos de la doctrina de la inteligencia artificial, de cómo va a evolucionar, y va haciendo juicios. Claro, si eso me lleva a un mundo tremendamente funcional, que solo quiero que éxito y eficacia, ¿qué pasará con la gente que no me aporta éxito ni eficacia? Que no valen. Y entonces, ¿qué pasará? Pues tendremos un mundo de perfectos y mundo de impresentables. Y tendremos un mundo de clases donde menospreciaremos a los que no son tan listos, a los que no son tan eficaces, a los que no son tan funcionales, y eso es lo que vivimos ahora. Un mundo que menosprecia, ¿no?, la vulnerabilidad, las limitaciones, la imperfección, ¿no?, es un mundo que no acepta esto, se vuelve cruel e inhumano. Y esa es la experiencia que hemos visto, ¿no? Y entonces hablará un poco aquí de lo que es la inteligencia artificial. Lo dejo aquí porque es la hora y es muy tarde.